Bien, en este ejercicio el enunciado dice la sección transversal de un tanque de agua dulce, cuyo peso específico es 9,81 kilonewton por metros cúbicos, con un fondo inclinado está mostrado en la figura. Una compuerta rectangular de 1,6 metros por 0,8, o sea, la longitud es de 1,6 y el ancho es de 80 centímetros o 0,8 metros, normal al plano. O sea, nosotros estamos en una sección lateral donde el fondo o el ancho de la compuerta se tiene que entender que es perpendicular a la vista que nosotros tenemos. Está en el fondo del tanque y tiene una bisagra en el punto A y está abierta y es abierta por una cuerda contra la presión del agua. Por una fuerza P, como se muestra en la figura. Y pide calcular el valor de la fuerza P. O sea, nosotros básicamente tenemos la compuerta, el líquido genera una presión sobre esta compuerta y tenemos una tensión que está generada por la fuerza P que hace que se levante y se pueda abrir. Y básicamente una condición bastante sencilla de analizar, pero en este caso lo que tenemos que visualizar bien es el tema del esquema de presiones que nosotros tenemos sobre esta compuerta y de cómo utilizar para resolver. Entonces la idea es poder resolver de los dos métodos, o sea, utilizando dos métodos de resolución para el mismo ejercicio, para que ustedes puedan ver que no es que necesariamente tenga que resolver siempre por un mismo método, sino que cualquiera de los dos métodos a mí me es válido. Entonces vamos a resolver primero con el método más corto y después pasar con el método un poco más largo, un poco más conceptual. Bien, lo primero que tenemos que identificar siempre son las presiones que actúan en los diferentes puntos de nuestro análisis. Es decir, nosotros acá tenemos una cierta profundidad que es 1,2 metros. Entonces, en ese punto nosotros vamos a tener una presión 1, que va a ser igual al peso específico por la profundidad 1, ¿verdad? Que es este que está acá. La presión 1 va a ser igual a 9,81 kilonewton por metro cúbico por la altura que es 1,2 metros. Entonces, la presión 1 va a tener un valor de 9,81, que es 11,772 por metro cuadrado. Aparte vamos a tener una presión sobre este punto también que es parte de la compuerta todavía, donde esta es la profundidad que nosotros tenemos que considerar, que es igual a 1,2 más 1,6 por seno de 30 grados. Entonces, voy a calcular eso, 1,2 más 1,6 por seno de 30 grados es igual a 2 metros. O sea, todo esto es la altura 2. Entonces yo voy a tener una segunda presión. Presión 2 va a ser igual a gamma por H2. Presión 2 va a ser igual a 9,81 kilonewton por metro cúbico por 2 metros. Se simplifica acá y queda P2 es 9,81 por 2. 19,62 kilonewton por metro cuadrado. Esas presiones son iguales en cada punto que nosotros indicamos y a la misma profundidad en cualquier dirección. Entonces, cuando tenemos una compuerta plana, lo ideal es siempre considerar que la presión en ese punto está actuando de manera perpendicular a la compuerta, porque así obviamente se reducen mucho más los cálculos y es mucho más fácil de poder resolver el ejercicio. Entonces, este sería el esquema de presiones que nosotros tenemos al inicio y al final, P1 y P2, donde obviamente esto va a ir reduciéndose de manera gradual. Entonces acá el esquema de presiones que se genera sobre la compuerta es de manera perpendicular en todos los puntos. Y es constante, o sea, tipo es uniforme, es rectilíneo, mejor. Ya, uniforme es complicado de entender.
Entonces, este esquema es el diagrama de presiones que nosotros tenemos. Ese diagrama de presiones nosotros tenemos que convertirlo a fuerza y eso va a depender obviamente de la superficie que nosotros estamos aplicando esa presión. Es decir, nosotros tenemos un flujo de presiones, voy a buscar acá de manera tridimensional. Nosotros tenemos así más o menos la compuerta acá, y nosotros tenemos un esquema de flujo de presiones sobre la compuerta de esta manera. Entonces hay todo un volumen de presiones que nosotros tenemos que poder determinar, en este caso su valor de resultante total, que obviamente esa es la que va a actuar sobre la compuerta. Y hay diferentes valores de fuerza dependiendo de cuál es el esquema del flujo de presiones. ¿Nosotros qué hacemos? Sabemos que las compuertas tienen un ancho constante, un espesor constante. Entonces eso a nosotros nos facilita porque nosotros determinamos el valor del área lateral del diagrama de presiones y eso nosotros multiplicamos por el espesor para sacar el volumen total de la figura que genera el diagrama de presiones. Ese volumen de presiones se multiplica por el área de base y eso, o sea, ese volumen de presiones es el que al final representa la fuerza total transmitida a la compuerta, que obviamente va a actuar en su centroide también. Entonces, en este caso, ¿cómo determinamos la fuerza total? Determinamos el área de la figura que nosotros tenemos acá del trapecio, que es P1 más P2 sobre 2, multiplicamos por la longitud y multiplicamos por el espesor. ¿Dónde va a actuar esa fuerza total? Va a actuar en el centroide de la figura volumétrica que nosotros tenemos. Como el espesor es constante, con tal de que nosotros determinemos el centroide de este trapecio, eso nos va a permitir a nosotros calcular el centroide del volumen de presiones que nosotros tenemos. Entonces esa fuerza total, numéricamente hablando, es fácil de determinar cuando conocemos las presiones. Pero después tenemos que ubicar obviamente sobre su centroide para poder después nosotros analizar la parte estática. Entonces la fuerza total yo puedo determinar a partir de la presión 1, que es 11,772 más 19,62 sobre 2 por la longitud, que es 1,6 por el espesor, que era 0,8 según lo que decía el enunciado. Entonces la fuerza total, 11,772 más 19,62 dividido 2 por 1,6 por 0,8, 20,09 kilonewton. Esto ya es fuerza para nosotros. Y ahora tengo que ubicar el punto de aplicación de esa fuerza, ¿verdad? Entonces, determinar el centroide de un trapecio puede ser fácil si es que conocen la fórmula, pero para no complicarnos, al menos lo que yo suelo hacer siempre, en vez de sacar la fuerza total, yo voy a sacar dos fuerzas diferentes. Perdón. Una fuerza F1 y una fuerza F2. ¿Por qué? Porque la ubicación del centroide de esa figura son más fáciles de determinar. Por ejemplo, yo puedo sacar acá que F1 es igual a la presión 1, la presión 1 por la longitud, que es 1,6 por el espesor, es decir, 11,772 por 1,6 por 0,8, que es el volumen de presiones generado por la presión constante
tipo rectángulo. O sea, el área de este rectángulo por el espesor. 11, perdón, 11,772 por 1,6 por 0,8. 15,07. 15,07 kilonewton. Y la fuerza 2 va a ser el área del triángulo, que va a ser P2 menos P1 sobre 2 por la longitud, que es 1,6 por el espesor. Entonces, acá es 19,62 menos 11,772 sobre 2 por 1,6 por 0,8. Entonces la fuerza F2 va a ser igual a 19,62 menos 11,772 sobre 2 por 1,6 por 0,8. 5,02. La suma de estas dos fuerzas obviamente tiene que ser igual a la fuerza total que yo calculé. Pero la diferencia es que la ubicación de esas fuerzas es más fácil de poder hacerlo cuando yo conozco obviamente los centroides de las figuras conocidas. Copiar otra vez esta acá, donde yo tengo mi diagrama de presiones trapezoidal, que yo dividí en dos partes. Entonces yo tengo una fuerza 1, tengo una fuerza 2, y la ubicación de estas fuerzas pueden ser conocidas para mí. Por ejemplo, esta posición del rectángulo es 0,8, o sea, la mitad de 1,6. Y esta distancia de acá a acá puedo determinarlo a partir de 2 tercios de la base. O sea, 2 tercios por 1,6. 16 sobre 15, o sea, 1,07. ¿Por qué? Porque yo tengo que esto es un triángulo rectángulo, y este triángulo rectángulo, la ubicación de su centroide es 2 tercios de la base a partir del ángulo recto. O sea, perdón, a partir del ángulo agudo. Y en el caso del ángulo recto es a 1 tercio. Y obviamente, ¿para qué hago esto? Para después, en mi diagrama de cuerpo libre, yo voy a tener acá vertical en A, horizontal en A. Tengo la fuerza P que está aplicada en este punto. Tengo la fuerza F2. Tengo la fuerza F1. Tengo sus puntos de aplicación de cada fuerza: 0,8, 1,07. De una distancia de 1,6 por coseno de 30. Y acá teóricamente debería existir al menos una fuerza así, normal en B. Si nosotros hacemos acá, tenemos prácticamente cuatro incógnitas, ¿verdad? Tenemos la normal en B, la fuerza P, la vertical y la horizontal en A. Pero en este caso nos pide justamente cuando esto empieza a levantarse, que es lo que dice nuestro enunciado, que justamente está siendo abierta por la cuerda, ¿verdad? Entonces, en este caso nosotros hacemos que esta normal sea igual a cero. Esto desaparece para nosotros y tenemos tres incógnitas. Y obviamente la ecuación más sencilla para determinar una sola de las incógnitas es hacer sumatoria de momento. Entonces, sumatoria de momento con respecto al punto A igual a cero. Si bien puedo plantear todas las ecuaciones, solamente esta me sirve porque es más fácil. El peso, este es P negativo por 1,6 coseno de 30 más F1 por 0,8 más F2 por 1,07
igual a 0. Yo puedo obtener el valor de la fuerza P. Por ejemplo, acá es 15,07, 0,8 más 5,02 por 1,07 sobre 1,6 por coseno de 30. Entonces ya puedo obtener el valor de la fuerza P. 15,07 por 0,8 más 5,02 por 1,07 sobre 1,6 por coseno de 30. 12,58 kilómetros. Entonces este es el valor de la fuerza P que nos pide el ejercicio. Esto, como le dije, este es el método más sencillo cuando tenemos compuertas rectas. Y el que realmente es más fácil de utilizar porque obviamente las presiones son todas perpendiculares a la superficie. ¿Se entiende? Bien. Ahora, voy a mostrarles cómo resolver el mismo ejercicio pero con otro método. ¿Cuál era el otro método? Nosotros habíamos resuelto el mismo ejercicio, o sea, vamos a utilizar el método que generalmente se utiliza en superficies curvas. No, eso no necesito, ¿cierto? Voy a ponerle a este método 1 y ahora vamos por el método 2. Bien. ¿Cuál era el otro método que nosotros utilizamos para resolver diagrama de presiones sobre superficies curvas? Nosotros tratábamos de envolver a la figura en una superficie horizontal y una superficie vertical. Pueden existir obviamente diferentes superficies, o sea, básicamente es cubrirlo en un rectángulo. Voy a cambiar este. Voy a poner. Por ejemplo, yo voy a colocar este acá, esta superficie horizontal, esta superficie vertical. Puedo trazar también esta superficie horizontal y esta superficie vertical, pero obviamente del lado inferior, o sea, en esta parte de acá, no hay contacto con ningún líquido, entonces a mí no me conviene tener esto, ¿verdad? O sea, esto puedo omitir. Pero a ello, obviamente, yo a la superficie la estoy envolviendo con una superficie horizontal y una superficie vertical. ¿Qué es lo que se va a generar en ese caso? Sobre la superficie vertical se va a generar un diagrama de presiones horizontales. Sabemos que las presiones siempre actúan de manera perpendicular a la superficie, entonces esto va a generar un diagrama de presiones horizontal. Y sobre la superficie horizontal se va a generar un diagrama de presiones verticales. ¿Cuál es el valor de la presión actuante en ese punto? Igual a la presión 1. La presión 1 es acá, al igual que en este caso la presión 1 también es igual en este punto como en este punto. Porque a la misma profundidad siempre se tiene el mismo valor de presión. La presión acá obviamente representa la presión 2 también. O sea, los valores de presiones 1 y presión 2 que habíamos calculado hace rato, 11,772, son los mismos valores que nosotros vamos a usar ahora, por metro cuadrado. Y la presión 2 que es igual a 19,62. ¿Qué tenemos que agregar adicionalmente a eso? El valor del peso del líquido que se encierra en las superficies que yo generé teóricamente, es decir, el peso del líquido que se encuentra en todo este espacio que está acá, que es básicamente un triángulo, pero obviamente con una profundidad o con un cierto espesor. Entonces, la ventaja que nosotros tenemos con este método es que nosotros vamos a resolver el ejercicio considerando una fuerza horizontal
una fuerza vertical y una fuerza horizontal. Y al final yo puedo descomponer esta fuerza horizontal en dos fuerzas otra vez. Perdón. Fuerza horizontal 1 y una fuerza horizontal 2. Y una fuerza vertical, que es la que actúa en el diagrama de presiones verticales. Como ven, hay mayor cantidad de fuerzas, hay mayor cantidad de cálculos que ir haciendo, pero, como le digo, este tipo de métodos no se utiliza tanto en superficies rectas, porque obviamente es más fácil hacer un diagrama de presiones perpendicular a la superficie y resolver todo. Pero esto sí se utiliza para superficies curvas, donde obviamente ahí sí tenemos que hacer este método para poder resolver. Entonces voy a determinar, por ejemplo, la superficie, la fuerza vertical. Es un diagrama de presiones constante, entonces va a ser P1 por la longitud, L horizontal, por el espesor. Esta es L horizontal. Esto es igual a 11,72 por 1,6 por coseno de 30 por 0,8. La fuerza horizontal 1, la fuerza horizontal 1 es, para nuestro caso, el valor de la presión 1, como es un rectángulo también, por la altura, ponele H sub L, por el espesor. 11,772 por 1,6 seno de 30 por 0,8. Y la fuerza horizontal 2 va a ser igual a la diferencia de presiones P2 menos P1 por H sub L por el espesor sobre 2, porque es un triángulo. Entonces va a ser 19,62 menos 11,772 sobre 2 por 1,6 seno de 30 por 0,8. Entonces, cada una de las fuerzas puede ser determinada de igual manera que las anteriores. 11,772 por 0,8 por 1,6 coseno de 30. 13,05 kilonewton. El otro caso, este cambia porque va a ser seno. 7,53 kilonewton. Y la última, que es 19,62, 11,772 sobre 2 por 1,6 seno de 30 por 0,8. 2,51. Algebraicamente, la fuerza total que calculamos hace rato no es igual a la suma de las tres fuerzas que tenemos acá. Tenemos que hallar obviamente la resultante de estas fuerzas. Si queremos calcular la fuerza total, va a ser raíz cuadrada de fuerza horizontal 1 más fuerza horizontal 2 al cuadrado más la fuerza vertical al cuadrado. Va a ser por Pitágoras. Ya que básicamente este método lo que hace es descomponer la fuerza total en una componente horizontal y en una componente vertical. Entonces voy a calcular, por ejemplo, raíz cuadrada de 7,57 más 2,51 al cuadrado más 13,05 al cuadrado. Tal vez con los decimales no salga exactamente, pero debería de salir el mismo valor. Pero a este le falta sumar obviamente otra fuerza más, ¿cierto? A este le tengo que sumar más el peso W al cuadrado. Por eso ya no puedo calcular.
Me falta calcular el peso W. El peso W es el volumen del líquido encerrado en este espacio. En este caso va a ser igual a LH por H sub L sobre 2 por el espesor. Y como es volumen de peso del líquido, se multiplica por el peso específico del líquido que nosotros tenemos. O sea, el volumen se multiplica después por el peso específico y se saca el valor de la fuerza total. Entonces esto es 1,6 coseno de 30, 1,6 seno de 30 sobre 2 por el espesor que es 0,8 por el peso específico que es 9,81 kilonewton por metro cúbico. Entonces va a ser 1,6 al cuadrado coseno de 30 por seno de 30 por 0,8 sobre 2 por 9,81. 4,35 kilonewton. Entonces la sumatoria de todas estas fuerzas me tiene que dar la fuerza total. Raíz cuadrada de 7,53 más 2,51 al cuadrado más 13,05 más 4,35 al cuadrado. 20,0809. O sea, la fuerza total es igual la misma que la que calculamos anteriormente. Solamente que ahora se descomponen en mayor cantidad de fuerzas. Una es una fuerza horizontal, una fuerza vertical y el peso del líquido encerrado por la superficie teórica que nosotros trazamos en los límites, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja en este caso? Que nosotros podemos obviamente descomponer esto en los ejes cartesianos y a partir de ahí determinar el valor de la fuerza P que pide el ejercicio. Ahora vamos a aplicar otra vez concepto de equilibrio, sumatoria de momento. Acá hacemos otra vez sumatoria de momento. Acá obviamente el DCL es lo que me faltaría, pero ya vimos hace rato. Escribimos acá el DCL por sí. Tenemos la vertical en A, la horizontal en A. Tenemos la fuerza vertical. Tenemos el peso W. Tenemos la fuerza horizontal 2. Tenemos la fuerza horizontal 1. Y tenemos el valor de la fuerza P, que es la que nos pide determinar. Obviamente consideramos que la normal aplicado en punto B es cero para nosotros y hacemos el mismo concepto, sumatoria de fuerza igual a cero en el punto A. Entonces, por ejemplo, nuestra ecuación va a ser, eh, este es fuerza vertical, va a actuar por LH sobre 2. W actúa en el centroide del triángulo, entonces va a ser 2 tercios de LH, ¿verdad? Con relación al punto A. Luego la fuerza horizontal 1 actúa a la mitad de H sub L más la fuerza horizontal 2 actúa en relación al punto A 2 tercios de H sub L menos peso por LH igual a cero. O sea, esa sería toda nuestra ecuación de momento con relación al punto A, donde obviamente el valor de P ya podemos obtener. La fuerza vertical vimos que era 13,05, 1,6 coseno de 30 sobre 2 más W 4,35 por 1,6 seno de 30 por 2 tercios más 7,53, si mal no recuerdo, sí, por 1,6 seno de 30 sobre 2. Este creo que escribí mal, tiene que ser coseno.
más 2,51 por 1,6 seno de 30 por 2 tercios. Y todo esto otra vez dividido entre LH, que es 1,6 coseno de 30. El valor de P debería de salirme el mismo valor que me salió hace rato, 12,58. Vamos a corroborar. 13,05 por 1,6 por coseno de 30 por 0,5 más 4,35 por 1,6 por coseno de 30 por 2 tercios, 7,53 por 1,6 por seno de 30 por 0,5 más 2,51 por 1,6 por seno de 30 por 2 tercios sobre 1,6 coseno de 30. 12,56 por los decimales. Es prácticamente el mismo valor, pero con decimales un poco diferentes por el redondeo que adopté. ¿Cuál es la diferencia principal? En uno obviamente tengo menor cantidad de fuerzas porque actúo con toda la resultante, no actúo con diferentes componentes, pero les repito, este método se utiliza cuando nosotros tenemos superficies curvas, porque cuando tenemos superficies curvas nosotros no podemos adoptar un diagrama de presiones perpendicular a la superficie curva porque es obviamente un diagrama de presiones variables y es más difícil de determinar por métodos algebraicos. Entonces, sí o sí requerimos utilizar integrales y otras cosas más, pero obviamente se puede resolver con este método. Y en el caso de superficies con puertas planas, ustedes pueden resolver con cualquiera de los dos métodos, el que les sea más fácil y que ustedes comprendan mejor. En los tutoriales yo les voy a preparar también ejercicios de diferentes maneras, ¿verdad? Con superficies curvas, como para que vean la diferencia en la resolución del ejercicio. Pero esto es básicamente el procedimiento que hay que hacer. Es más largo, obviamente, cuando tenemos superficies curvas, porque descomponemos en fuerza horizontal, en fuerza vertical, en peso del agua, entonces salen más valores que tenemos que obtener, pero se puede resolver sin muchas complicaciones. ¿Se entiende? Profe, cuando calculas momento, el espesor de tu compuerta no afecta porque está sobre la misma línea aplicado a todo, ¿verdad? Así mismo, o sea, en este caso como tiene un espesor constante, se supone que actúan obviamente en el centroide del volumen, pero como todos tienen el mismo espesor, prácticamente actúan sobre la misma línea media de la compuerta. Actúan todos sobre esta misma línea que está acá en la mitad de la compuerta. Y al final siempre tenemos la misma visual, entonces en ese caso trabajamos como una superficie plana nada más. Pero sí, la fuerza se tiene que obtener a partir del volumen, o sea, del cuerpo tridimensional o del diagrama de presiones tridimensional. Pero no afecta el espesor porque básicamente nosotros vemos la misma figura en diferentes puntos del espesor, entonces se puede utilizar esta misma vista nomás. ¿Alguna otra consulta? Bien.